Bueno, hermanos, seguimos entonces aprendiendo de Nehemías. Empezamos la semana pasada con el capítulo 1. Ahora, nos toca el segundo capítulo en donde pues tenemos más cosas que aprender. Recapitulando un poquito lo de la semana pasada, pues vimos a Nehemías preocupado porque recibe informes de que las cosas están mal en la ciudad de sus padres. Dijimos en aquella oportunidad que Nehemías no conocía Jerusalén, él nació en Babilonia, pero amaba su país, amaba la ciudad de sus padres, y todo esto seguramente por la influencia que recibió de lo que le dijeron sus padres, sus abuelos, quienes a pesar de estar en el exilio, pues le hicieron desarrollar ese amor por su ciudad, por su patria. Y aparte, pues, como era costumbre de los judíos, desde, desde Deuteronomio, ¿verdad? Que habla eh, el Señor a través de Moisés y le dice, Jehová, vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor y seguirás su palabra y la vas a enseñar a tus hijos mientras anden en los caminos, mientras estén en la casa, etcétera, etcétera. Incluso la pondrás en los dinteles de tu puerta. La palabra del Señor, pues ellos tenían la comisión de enseñarla a sus hijos. Era algo que eh, no podían obviar. Estaba en la ley, era parte de su cultura, mantener viva la palabra de Dios, no importa dónde estuvieran, si estaban o no en su tierra, si estaban en el exilio, ellos transmitían la palabra de Dios y como consecuencia la fe a sus hijos y a sus nietos. Entonces, Nehemías, a pesar de no haber nacido en Jerusalén, pues como ya dijimos, eh, conocía la ciudad por las referencias de sus padres, de sus abuelos, y conocía la palabra del Señor y tenía una fe sólida en Dios. Y esa fe sólida en Dios se ve en su oración. Vimos que lo primero que hace es orar. Él recibe informes de lo que está pasando en su ciudad, del estado en que está su ciudad. Y entonces su primera opción es ponerse a orar. Y aquí lo vemos en el capítulo 1. Primero dice que en el mes Quisleu del año 20, él recibió los informes. Decíamos que el año Quisleu que se menciona aquí corresponde a noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre de nuestro calendario. Menciono este dato porque en el capítulo 2 vamos a ver otra fecha y vamos a hablar sobre eso. Pero el punto es que él se aflige, se preocupa por lo que está pasando, porque hay una calamidad, humillación, la ciudad no ha sido reconstruida, los muros están por el suelo. El Señor ya permitió que volvieran del exilio hace bastantes años atrás, porque recordemos que la reconstrucción del templo tardó 21 años. Después, 60 años después, llega Esdras. Y 13 años después llega Nehemías. Si hacemos la cuenta aquí son 100 años. Eh, y estamos hablando desde que empezó la reconstrucción del templo. Entonces, eh, pues en todo ese tiempo ya el templo estaba reconstruido, fue lo que la prioridad, gracias a lo que vimos de Ageo y Zacarías, que exhortaron a Zorobabel y a Yeshua para que construyeran, y finalmente pues logran construir el templo, pero el resto de la ciudad estaba destruida, los muros estaban en el suelo, seguían habiendo ruinas, aquí dice, están en gran calamidad. Eh, entonces, eso le aflige a Nehemías porque Jerusalén estaba rodeada de enemigos. El objetivo de los muros de las ciudades que se construían antes era justamente protección contra los enemigos, que la ciudad estuviera segura. Así como ahora ponemos cámaras y alarmas y todo para cuidar nuestros hogares, pues en aquella época se hacía un muro grande que protegía la ciudad. Si recordamos los muros de Jericó, no era un muro, eran dos muros tenían de protección a la ciudad y eran pues alrededor de 3 metros cada muro
y aún así, pues, con el poder del Señor vimos que esos muros fueron derribados. Pero el punto es que la ciudad estaba desprotegida. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Pues obviamente se conmueve, dice, me senté a llorar, hizo duelo, ayunó y oró al Dios del cielo. Eh, el cristiano ante los problemas grandes de la vida, su primera opción es pues buscar al Señor. Yo diría la primera y tal vez única opción, porque eh, como, como dice la Biblia, ¿verdad? ¿A quién iré si no a ti, Señor? ¿A quién más podemos recurrir? Eh, Definitivamente nuestra primera opción es el Señor. Y miren el tipo de oración de Nehemías. O sea, eh, no fue así una oración de 15 minutos. A veces nos cuesta a nosotros arrodillarnos durante 5 minutos, pero él no. Él oró y su oración primero reconoce la grandeza del Señor. Muchas veces nosotros cuando oramos de entradita empezamos con las peticiones, ¿verdad? Y se nos olvida agradecerle al Señor todas sus bondades, toda su misericordia y reconocer que no somos nada delante de Él, que Él es grande y temible y que es un Dios que cumple sus promesas. Cumples el pacto y eres fiel. ¿Con quién? Con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Nosotros a veces queremos que el Señor cumpla todas nuestras peticiones, pero no obedecemos sus mandamientos, y si no obedecemos sus mandamientos, pues demostramos que no le amamos como decimos que le amamos. Y dice, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. O sea, él no está empezando a orar por Israel. Él había orado todo el tiempo, porque es lo que dice aquí. Día y noche ora en favor de tu pueblo. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado. Es otro detalle importante de Nehemías, porque nosotros cuando las cosas nos salen mal, generalmente empezamos a echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Es que aquel tuvo la culpa, fulano tuvo la culpa. Eh, el pastor también, ¿verdad? Que tuvo la culpa porque no hizo lo que tenía que hacer. Y a veces hasta a Dios le echamos la culpa de las cosas que nos pasan. En ningún momento Jeremías le está echando, o Nehemías, perdón, le está echando la culpa a nadie. Él está diciendo, hemos pecado, mi familia y yo. Y eso es algo que tenemos que reconocer siempre. La palabra del Señor dice que si decimos que no pecamos, no solo somos mentirosos, sino somos mentirosos a Dios. Así que tenemos que reconocer nuestro pecado. Te hemos ofendido, nos hemos corrompido mucho, hemos desobedecido los mandamientos, estatutos y leyes que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Nehemías, no vemos referencia aquí a que hubiera pecado, que hubiera hecho todo lo que dice aquí. Nehemías se presenta como un hombre bastante íntegro. Sin embargo, él pues reconoce el pecado de su nación, el pecado de su pueblo. Su identidad como judío pues le hacía sentirse responsable por lo que estaba pasando en su pueblo y en su país. Le recuerda al Señor las promesas, no que al Señor se le hubiera olvidado, sino que él pues está haciendo referencia a que él conoce las promesas del Señor, como dijimos ya, seguramente por instrucción de sus padres, que conoce las promesas y cree en ellas. A grandes rasgos estamos hablando o repasando un poquito de los puntos importantes que vimos la semana pasada. Eh, entonces menciona lo que decía la Escritura acerca de qué pasaba si desobedecían, venían pues muchas de las maldiciones, pero si había arrepentimiento, si se vuelven a mí, obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque han sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar que escojan como residencia de mi nombre, había dicho el Señor en su palabra. Entonces, después viene ya la petición. Miren todo el recorrido que hizo antes de empezar a pedir. Y cuando pide, pues realmente no está pidiendo tanto para él, sino está pidiendo para su pueblo, para su país. Te suplico, dice, que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos, hablando
del pueblo de Israel, y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de este hombre. En aquel tiempo yo era copiero del rey. Nuestro éxito, dijimos la semana pasada, depende de nuestra relación con Dios. Nuestro liderazgo, para que sea efectivo, depende de nuestra relación con Dios, de la misericordia del Señor y de su mano poderosa, que es lo que hemos visto en los estudios anteriores de Esdras y pues ahora lo vamos a ver nuevamente en Nehemías. Entonces, en ese contexto entramos al capítulo 2, en donde vamos a ver que no es suficiente con preocuparse. Podemos estar preocupados, podemos estar afligidos todo el tiempo, podemos pues también orar mucho al Señor, pidiendo que las cosas cambien en nuestra vida, que nuestros problemas se resuelvan, pero si no actuamos, tampoco sirve mucho. El Señor, pues, quiere que nos pongamos a trabajar también y que no solo estemos concentrados en las preocupaciones, sino que nos ocupemos realmente en resolver los problemas. No debemos enfocarnos en el problema, sino debemos enfocarnos en la solución, en buscarle eh, siempre una solución. Entonces aquí Nehemías se presenta delante del rey y otra vez vemos la fecha. Y dice en el mes Nisan del año 20. Pues es el mismo año, el año 20 del reinado de Artajerjes, pero ahora es el mes de Nisan. El mes de Nisan es el equivalente entre marzo y abril de nuestro calendario. Entonces vimos que él recibe la noticia entre noviembre y diciembre y hasta el mes de marzo o abril él se presenta delante del rey. Eso significa que pasó alrededor de 4 meses en oración pidiéndole al Señor que le diera su sabiduría, pidiéndole al Señor que le diera gracia. No oró, como dije anteriormente, 15 minutos, no oró una hora, oró y ayunó durante 4 meses. No es que haya ayunado los 4 meses, pero obviamente, pues hubiera muerto, pero obviamente estuvo en ese plan de oración y de ayuno para que el Señor eh, pues le diera el éxito que él quería. Y él llega delante del rey y aquí empieza la mano del Señor, porque el rey le pregunta, ¿por qué estás triste? El rey notó algo raro en él. Dijimos la semana pasada que Nehemías era un hombre de confianza del rey, era una de las posiciones más importantes, el copero del rey, porque era el que tenía que probar lo que el rey comía y bebía antes de que lo comiera para evitar que fuera envenenado. Arriesgaba su vida prácticamente todos los días porque el rey estuviera bien. Entonces, tuvo que haber mucha relación con el rey. Y por otro lado, pues este era un puesto muy importante que seguramente era muy bien remunerado. Nehemías ha de haber gozado de una condición social alta, ni siquiera media, sino que alta. Aparte de que pues el roce que tenía era directamente en la corte, era uno de los puestos más altos en la corte, entonces él estaba bien, él estaba tranquilo. Y por otro lado, Nehemías no es un religioso. Ese fue otro aspecto que destacamos la semana pasada. Él era un empleado público, eh, era un civil, no era militar, no era religioso, era como cualquiera de nosotros, pero el Señor lo había puesto en ese lugar porque él tenía un propósito para él, como puso a José en Egipto, de segundo del faraón. El Señor lo puso ahí para salvar a su pueblo. Y así podemos mencionar muchos aspectos de la Biblia, muchas personas, muchos civiles, no necesariamente religiosos, no necesariamente sacerdotes o militares, sino gente común y corriente. Vamos a mencionar en el estudio de hoy a Esther, porque eh, recordemos que esos libros van seguidos, ¿verdad? Esdras, Nehemías, Esther, aunque no están en nuestra Biblia cronológicamente, porque Esther se escribió un poco antes. Esther se escribió
alrededor del 475 años antes de Cristo, Esdras alrededor de 450, Nehemías 423 es el más reciente, podríamos decir. Pero tienen mucha relación estos tres libros. Fue más o menos en la misma época. Vamos a ver que se menciona, por ejemplo, en Esther se menciona el rey Asuero. El rey Asuero era conocido como Jerjes I, y Artajerjes, el rey que aparece aquí, era hijo de Asuero. Él era Jerjes, entonces a su hijo le puso Artajerjes. Pero Jerjes y Asuero, o Jerjes primero, o Artajerjes primero y Asuero, pues eran la misma persona. Eh, y la reina Esther, o Esther, que era una doncella también civil judía, llega a convertirse en la reina gracias a la providencia de Dios y también con el propósito de que salvara a su pueblo. Vemos en el libro de Esther que ella fue determinante para que los judíos no fueran aniquilados, porque había un enemigo de los judíos, Amán, que quería eliminarlos a todos, y de hecho ya había conseguido cartas para hacerlo, pero gracias a la influencia de Esther y de Mardoqueo, el primo de Esther, que era el que había sido prácticamente su padre, el que le había criado, pues gracias al a que Dios los usó a ellos, pues el pueblo judío no fue aniquilado y Dios los salvó, eh, porque puso a una persona ahí en donde, en donde Él quería que estuviera. Entonces el Señor nos pone en diferentes posiciones seculares, nos puede dar cargos de mucha confianza. Él pone cristianos en instituciones de gobierno para, para que, para que den un buen testimonio, para que trabajen para el Señor. Nuestro trabajo como cristianos es servir al Señor en donde estemos. Lamentablemente, hay mucho cristiano nominal que simplemente disfruta de la posición que tiene, de lo bien que le pagan, y pues, con frecuencia también caen en corrupción, con lo cual pues no cumplen el propósito para lo que el Señor los ha puesto en donde están. Pero un líder verdadero, un líder auténtico, como en el caso de Nehemías, como el caso de José, como el caso de Esther, que ya mencionamos, entonces pues vemos que mantiene su integridad y sobre todo pues hace lo que la palabra del Señor dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no para los hombres. Entonces, donde estamos, necesitamos servir al Señor. Nosotros necesitamos predicar, no solo en la iglesia. En la iglesia podemos enseñar, podemos predicar, podemos cantar, pararnos en el púlpito, pero nuestro púlpito realmente está en nuestro lugar de trabajo. Ahí es donde tenemos que honrar al Señor de mejor forma. En la iglesia es fácil honrar al Señor, pero en nuestro trabajo, en el ambiente en el que nos desenvolvemos, ahí es más complicado, pero es donde el Señor quiere que le sirvamos. Para eso nos pone ahí, para que honremos su nombre. Entonces, Nehemías dice, yo sentí mucho miedo. ¿Por qué sintió miedo eh, Nehemías? Bueno, eh, estaba triste, estaba serio, probablemente llegó con cara así un poco de amargura delante del rey, y eso no era bien visto. Y recordemos, los reyes de la antigüedad eran sanguinarios. Por ir bravo delante del rey le podían volar la cabeza a alguien, ¿verdad? Entonces, eh, inconscientemente Nehemías va preocupado por lo que está pasando. El rey lo nota y eso le asusta. Dice, sentí mucho miedo. Entonces, responde al rey sabiamente. Primero le dice que viva su majestad para siempre, como diciéndole, no es que me preocupe que al rey le vaya a pasar algo. eh, no es por eso que estoy así. Y entonces su majestad, pues mi deseo es que, que esté bien, que esté saludable, eh, prácticamente que es lo que le está diciendo aquí. Pero después le da la razón. Dice, ¿cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados se hay en ruinas?
con sus puertas consumidas por el fuego. Ah, Vemos la sabiduría de Nehemías porque no le menciona el nombre, no le menciona Jerusalén, tal vez para que no vengan recuerdos al rey de algún mal informe que haya podido tener de Jerusalén, sino de alguna forma apela a sus sentimientos. Eh, los pueblos antiguos, especialmente los judíos, pero obviamente también los persas, los babilonios, los griegos, eran muy nacionalistas. Su identidad estaba estrechamente relacionada con su nacionalidad. Entonces, está apelando a ese nacionalismo del rey, porque como diciéndole, ¿qué hubiera hecho usted si Persia o Babilonia estuviera en ruinas? Entonces, muy hábil su forma de contestar. Entonces, el rey, pues obviamente, eh, se identifica con lo que Nehemías le está diciendo, y su respuesta es, ¿qué quieres que haga? Preguntó, preguntó el rey. Así que oré al Dios del cielo. Este detalle es importante porque obviamente cuando el rey le pregunta qué quieres que haga, pues no se iba a rodear delante de él, ¿verdad? Y espérame un ratito, dame 5 minutos que voy a orar. No, simplemente, como decimos a veces nosotros, va, Señor, ayúdame. O Señor, dame sabiduría. Una oración cortita que hacemos en nuestra mente y el Señor, en este caso, pues vemos que le contestó a Nehemías. ¿Pero por qué? ¿Por esa oración de 5 segundos o de 4 segundos? No, porque Nehemías había orado ya 4 meses antes. Entonces, esas oraciones funcionan cuando tenemos una vida de oración. Por algo, eh, pues la Biblia nos dice en Primera Tesalonicenses, orad sin cesar. Pero antes dice siempre, estar siempre gozosos, ¿verdad? Porque, pues obviamente, el estar en la presencia de Dios nos da gozo, pero el Señor quiere que tengamos realmente una vida de oración si queremos tener éxito. Ahora, si no nos importa cómo va la cosa, eh, pues no tenemos que orar eh, tanto. Y respondí, entonces, dice, después de hacer su oración cortita, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Si analizamos lo que Nehemías le está diciendo, todo lo que está diciendo es muy atinado, es muy sabio. Y definitivamente el Señor le está dando sabiduría, le está poniendo palabras en la boca para que el rey acceda. Porque primero dice, si a su majestad le parece bien. En otras palabras, yo soy un siervo de su majestad, yo soy un siervo del rey. Entonces, pues voy a hacer lo que a él le parezca. Si no le parece, pues no, ¿verdad? Entonces le está dando su lugar al rey. El rey se sienta con esa autoridad, que no lo está coaccionando, no lo está manipulando, simplemente pues, le está hablando con sabiduría. Entonces, si le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, sabemos por el contexto que el rey apreciaba a Nehemías. Nehemías era un hombre de su confianza. Nehemías era un hombre que arriesgaba la vida todos los días para que el rey pudiera comer y beber lo que él quisiera con tranquilidad. Obviamente tenía el favor del rey, pero como que le recuerda, ¿verdad? Le hace ver esto, porque si el rey decía que no, entonces prácticamente le estaba diciendo que no era de confianza y entonces ya pues iba a haber cierto roce ahí y las cosas le podían salir mal al rey. Entonces, si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego, tampoco le estoy imponiendo nada, es un ruego, una solicitud, que me envíe a Judá. No dice que me dé permiso para ir a Judá, que me envíe a Judá. ¿Y qué está detrás de esta petición? Me envíe a Judá, como diciéndole, para que el mérito lo tenga usted, no lo tenga yo,
para que después la gente diga es que el rey lo envió, ¿verdad? Y gracias al rey la ciudad se edificó. Entonces vemos la habilidad, la sabiduría de Nehemías. Y todo esto, hermanos, es bueno para nuestro liderazgo. Podemos sacar mucho aprendizaje de Nehemías en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pedir las cosas, en nuestra forma de ganarnos la confianza de nuestros jefes, ganarnos la confianza de nuestros compañeros de trabajo, de las personas que están bajo nuestro cargo. Eh, Porque muchos tienen el concepto de liderazgo de que tienen que ser prepotentes, que tienen que ser inflexibles, implacables, para manejar a la gente. Pero vemos aquí que la sutileza funciona. De ninguna manera se está humillando, simplemente está siendo hábil, está consciente de su posición, a pesar de ser la posición muy importante, muy alta, pero también está por debajo del rey, no puede estar por encima de él. Y por otro lado, Nehemías está consciente que el Señor está con él, entonces eso le da seguridad. Y eso nos da en nuestros liderazgos también seguridad para hacer las cosas, confianza que el Señor está con nosotros. La respuesta del rey: ¿cuánto durará tu viaje? Eso denota que al rey le interesaba que regresara. O sea, quiero saber cuánto tiempo vas a estar fuera. Porque no le dice, eh, bueno, te vas pues y ahí si querés regresar o no. No, ¿cuánto dura tu viaje? O sea, en otras palabras, ¿cuándo vas a regresar? De hecho, de ahí se lo dice, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Le preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Este detalle, mis hermanos, que tenía a la reina sentada a su lado, parece sin importancia. Podríamos preguntarnos, ¿y qué tiene que ver que la reina esté sentada al lado? Pues podría sonar normal, ¿verdad? El rey sentado y la reina a la par. Sin embargo, hay ciertos comentaristas que consideran, obviamente esto no está en la Biblia, pero tiene mucho sentido. Mencionamos a Esther anteriormente. Recordemos que Esther eh, fue la esposa de Asuero. Asuero era el rey Jerjes. El rey Jerjes era el padre de Artajerjes. Él se llamaba Jerjes y le puso a su hijo Artajerjes. Jerjes y Asuero son la misma persona. Como consecuencia, la reina que estaba al lado del rey pudo haber sido la madre de Artajerjes. En otras palabras, pudo haber sido Esther. Es muy probable que la reina Esther era la que estaba sentada al lado del rey. La Biblia no lo menciona, pero tiene mucho sentido. Puede ser. ¿Y qué significaba que la reina estuviera al lado del rey? Porque la madre de los reyes era la que podía ejercer influencia en ellos. En la Biblia vemos muchos ejemplos como la madre del rey los aconsejaba. La esposa no tanto, pero la madre sí. La madre tenía influencia sobre el rey. Entonces, ante la petición de Nehemías, probablemente eh, la, la, la madre le metió un codazo al rey, ¿va? O le hizo en los ojos de, como quien dice, dale al muchacho lo que está pidiendo, ¿verdad? O sea, y si eres Esther, con mucha mayor razón, porque recordemos que Esther era judía, ¿verdad? Entonces, como aclaro, esta es una especulación, no está en la Biblia, no es que tenga que ser así. Algunos comentaristas lo mencionan, pero yo cuando me enteré de eso, me hizo mucho sentido, porque tiene que tener una razón que Nehemías mencione que la reina estaba sentada al lado del rey. Entonces, en conclusión, el rey acepta enviarlo. Y entonces añade, si al rey le parece bien, otra vez, respetando la decisión del rey, ruego usted me envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Los gobernadores que estaban en Jerusalén estaban bajo el mando del rey de Persia, porque recordemos que él era el que dominaba. Los judíos estaban bajo el dominio persa en ese momento, en esa etapa de la historia.
Y el rey tenía gobernadores en todas las ciudades que estaban bajo su dominio. Entonces ellos eran los que mandaban realmente ahí. Entonces, por eso Nehemías le pide cartas, autorización, para que él pueda pasar a Judá, que podían haberlo parado en el camino. ¿Y a dónde va? ¿Por qué vienes para acá? ¿Por qué vienes a Judá? Este es nuestro territorio, aquí gobernamos nosotros. Entonces ya con una autorización del rey no había quien le dijera nada. Ahí no podían decir nada porque, como decimos, donde manda capitán no manda marinero. Y por favor ordene a sus guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad que están junto al templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. Y el rey accedió a mi petición. Eh, no, no, no fue tímido Nehemías, no se midió para pedir. Y esto nos indica que en esos 4 meses que Nehemías estuvo orando, pues estuvo investigando, estuvo haciendo un plan, estuvo planificando qué era lo que iba a hacer. Él se puso a pensar, ¿qué necesito? Y sus hermanos, o su hermano que vimos la semana pasada también, que quien le llevó el informe pudo haber sido su hermano de sangre, no necesariamente solo su paisano, le tuvo que haber dicho, le tuvo que haber preguntado, ¿qué es lo que falta? ¿Qué necesitamos para reconstruir? Pues obviamente, sobre todo madera, ¿verdad? La madera se utilizaba mucho en la construcción. ¿Y de dónde saco madera? Entonces fue a investigar ahí y hasta consiguió el nombre del guardabosques, ¿verdad? De repente le preguntó al guardabosques cuánta madera hay por aquí, cuánto tienen disponible, si yo necesitara construir algo, como cuánto necesito. Él se informó y él planificó. Él sabía que el Señor estaba con él, que el rey podía eh, darle lo que él necesitaba. Entonces, si el rey le preguntaba qué necesitaba, él tenía que ir preparado. Entonces, miren ese liderazgo, es que a mí me gusta mucho analizar la vida de Nehemías porque eh, pues nos da muchos tips, muchos eh, datos de nuestro trabajo secular, porque está hablando de planificación, está hablando de cómo prepararse para ir ante una persona importante a hacer una solicitud, cómo él pues, se dedicó a orar, a ayunar, pero a la vez planificó, probablemente hizo números, hasta dijo, bueno, necesito tantos metros, tantos tablones o cuánta madera para lo que voy a hacer, porque era una obra grande la que iba a hacer, iba a reedificar la ciudad. Y le pide, eh, miren lo que le pide, le dice, madera para reparar las puertas de la ciudad, que están junto al templo, la muralla de la ciudad y la casa donde debe vivir, ¿verdad? O sea, tampoco dejó fuera su conveniencia, ¿verdad? Hasta para la casa donde él iba a vivir le pidió madera. Y el rey accedió, accedió a mi petición. ¿Por qué? Porque Dios estaba actuando a mi favor. Él no deja de darle la gloria a Dios, de reconocer que eso no fue por su cara bonita, como decimos aquí, sino porque Dios estaba actuando a su favor. Dios estaba moviendo las cosas. Cuando hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, mis hermanos, Él actúa a nuestro favor y las cosas nos salen bien. Y a veces obtenemos hasta más de lo que queremos, porque el Señor no es miserable para dar. Cuando Él da, pues da lo que necesitamos y hasta un poco más. Entonces, cuando me presenté ante los gobernadores, bueno, ya el rey le da todo lo que él quiere, él sale, eh, pero, pero dice, cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, ya cuando iba de viaje, entregué las cartas del rey para que lo dejaran pasar, ¿verdad? Pero dice, además el rey había ordenado que me escoltaran oficiales del ejército y de la caballería. Podríamos pensar, cuando vimos Esdras dice, yo no le pedí al rey protección porque yo le había dicho que el Señor me protegía y yo tenía que confiar que el Señor me iba a proteger. Entonces,
tomé todas las precauciones para cuidar el dinero, lo dividí entre los 12 que iban ahí, por si nos robaban, que no nos robaran todo, pero fui confiando en el Señor. En cambio, Nehemías sí pide. Entonces podríamos decir, bueno, Esdras tenía fe y Nehemías no tenía fe. O Esdras fue muy imprudente y Nehemías fue más prudente que Esdras. Pero no es ninguna de las dos cosas. Eh, si analizamos, Esdras era un escriba, era un religioso, era un sacerdote. Y él, pues, había hablado al rey de la confianza que él tenía en el Señor. Y Esdras llevaba un proyecto de restaurar la vida espiritual de, del pueblo de Israel. Él iba a enseñar la palabra del Señor, a ponerla en práctica y a que la pusieran en práctica las personas a donde iban. Entonces su misión era más misionera, podríamos decir, valga la redundancia. Entonces, como misionero, él tenía que demostrarle al rey, darle el testimonio al rey de que él tenía plena confianza en el Señor y que el Señor lo iba a guardar. Pero Nehemías es un civil, Nehemías es un ejecutivo del rey. Entonces, eh, pues él quiere tomar sus precauciones, también sabe que van a haber ladrones en el camino, obviamente sabe que el Señor va con él, pero parte de eso, de que el Señor esté con él, pues le va a conceder que el rey le dé protección porque no vemos que él pida protección específicamente del rey, le pide materiales y le pide cartas para que lo dejen pasar. Pero dice, además el rey había ordenado que me escoltaran oficiales del ejército. O sea, vemos nuevamente la mano del Señor dándole lo que necesita, o gran parte de lo que necesita para la labor que va a ir a hacer. Y pues además le pide perdón, le da oficiales del ejército y de la caballería. Algo así como cuando Salomón le pidió sabiduría y entendimiento, y el Señor además de sabiduría y entendimiento, pues le dio pues riquezas como ningún otro rey había tenido. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat el horonita, Tobías el siervo amonita, se disgustaron mucho. Llega y otra vez, la oposición que vimos con Zorobabel cuando llega por primera vez eh, para construir, y ahora otra vez que llega Nehemías, vemos la oposición. El enemigo, mencionamos en aquella oportunidad, lo volvemos a mencionar ahora, cada vez que nosotros queremos servir al Señor, que queremos hacer las cosas bien, que nos vamos a involucrar en un ministerio o en algún proyecto para servir al Señor, va a haber oposición, van a haber enemigos, va a salir gente que no está de acuerdo. Y muchas veces dentro de nuestra misma congregación, nuestra misma iglesia, pueden salir ahí enemigos queriéndonos dificultar lo que hacemos porque pues Satanás obviamente no quiere que el trabajo se haga para el Señor y toca ahí también a ciertas personas para que se opongan. Aquí eh, tres personas de diferentes nacionalidades se le opusieron. Zambalat, que era Oronita, o sea, probablemente de la ciudad no sabemos el nombre de la ciudad, pero Orón creo que se llamaba alguna de las ciudades, pero siempre eran del lado de los samaritanos. Eh, y Tobías Amonita, y me parece alguien más aquí. Pero siguiendo, entonces, los que llegan a darle la bienvenida no son precisamente amigos, pero ya cuando él entrega las cartas, pues obviamente ya no le pueden decir nada. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios había puesto en mi corazón para hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Él llega, obviamente, después de 4 meses de camino que tomaba eh, recorrer los
alrededor de 1500 kilómetros que habían de distancia, pues, llegó cansado, ¿verdad? Probablemente esos 3 días los utilizó para recuperarse, para descansar, pero después sale de noche, no hace mucha bulla, como decimos, ¿verdad? No, no hace muchas olas, sino que sale con algunos hombres, no sabemos cuántos. Él llegó y no dijo que ir. Y lo vieron normal, pues seguramente llegaban eh, delegaciones o caravanas o gente ahí a visitar o enviados por el rey para ciertos proyectos o ciertos planes o incluso para investigar cómo iba la cosa, ¿verdad? El rey supervisaba ahí que todo en sus dominios estuviera bien, entonces pues no llamó mucho la atención. Alguien le puede haber dado un poquito de duda de a qué iba, pero, pero no lo vieron, no llamó la atención. Y para mantenerse así, para mantener un perfil bajo, no sale de día, sino de noche. Y todos van a pie, pero dice que llevó a gente, pero no le dijo a ninguno de ellos lo que iba a hacer. Seguramente les dijo, miren, denme un tour ahí por la ciudad que no conozco, entonces quiero ver cómo está la cosa. Entonces, pues salieron. Eh, Eso es otra de los tips que tenemos de liderazgo, que muchas veces iniciamos un proyecto y ahí con todo el entusiasmo se lo contamos a medio mundo y que yo voy a hacer esto y que voy a hacer lo otro. Y si el proyecto no se da, pues quedamos medio en ridículo, ¿verdad? Entonces, es importante no dejar que el ego nos eh, motive a estar hablando más de la cuenta, cosas que no son, sino pues, calladamente hacemos las cosas y entonces pues la gente se va a sorprender cuando tengamos éxito y, y, pues no hicimos mucho alarde de eso. Entonces no contó nada. Dios le había puesto en el corazón reconstruir la ciudad. Reconstruir esa ciudad no era una tarea fácil, pues no era algo que se iba a lograr de la noche a la mañana. Necesitaba mucho trabajo, era un proyecto grande, un proyecto importante. Eran las murallas que rodeaban toda la ciudad. Eh, Entonces dice que esa noche salió por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. La ciudad estaba totalmente desprotegida. Donde había un poco de muralla y no habían puertas. En algunos lugares pues ni siquiera muralla había, o sea que cualquiera podía entrar por cualquier lado. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Imagínense cómo estaba destruido eso, que ni el caballo pudo pasar. Todo por el suelo, las columnas, pues, restos de ruinas de paredes, de construcción tiradas por todos lados. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los oficiales no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Un líder tiene que ser discreto. Un líder tiene que planificar bien las cosas antes de llegar a hacerlas, mantener la discreción y pues al ya tener definido lo que va a hacer, porque Nehemías estaba haciendo un plan, así como planificó su salida, planificó presentarse al rey, lo que le iba a decir, lo que le iba a contestar si el rey preguntaba, el detalle de los materiales que iba a necesitar, él lo tenía todo planificado. Aquí otra vez está haciendo un plan, está planificando, seguramente está apuntando, no está tomando fotos porque no habían cámaras en esa época, pero está tomando nota de todo para ver qué necesita, pero discretamente, callada la boca, no está haciendo nada, porque cuando vamos a hacer algún cambio en nuestro trabajo, especialmente si tenemos la responsabilidad de dirigir algún departamento o alguna empresa, pues vemos que se necesitan cambios. Pero si empezamos a hablar de los cambios de entradita, va a haber resistencia al cambio y probablemente esos planes queden bloqueados.
Por eso tenemos que ser discretos, planificar bien, y una vez que tengamos ya el plan de acción elaborado, entonces ya podemos presentarlo a la gente, pero ya con todos los detalles. Aquí Nehemías también está previendo lo que le van a preguntar, lo que le van a decir, cuando él presente lo que él quiere hacer, porque obviamente el trabajo no lo va a hacer él solo, va a tener que involucrar a todos los pobladores. Y eso lo vamos a ver más adelante, toda la gente que se involucra. Pero para poder motivarlos, él tiene que tener bien definido lo que va a hacer. Porque si nosotros no tenemos claro lo que vamos a hacer, ¿cómo vamos a motivar a la gente para que nos apoye? Tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer, tenemos que tener un plan bien estructurado para poder convencer a la gente o motivarla o inspirarla, que prácticamente fue lo que hizo Nehemías y lo que hace un líder también. Un buen líder no impone las cosas, él inspira a los demás para que los demás hagan lo que tienen que hacer. Entonces, en el versículo 17, por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Miren el discurso que le está dando a la gente. Despabilense. Los demás se están burlando porque esta ciudad es un desastre. Esta ciudad era una potencia mundial de las más bonitas, de las más eh, suntuosas en la época de Salomón, y ahora está todo en ruinas y ustedes ahí tranquilos, no les importa. Están animando a la gente también con palabras muy bien estructuradas, y otra vez un ejemplo de liderazgo para nosotros, animar a la gente. Adelante, reconstruyamos, que no se burlen de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y relaté lo que el rey me había dicho. Cuando queremos inspirar a la gente, es importante nuestro testimonio. Es importante para poder ejercer influencia sobre los demás, para poder ejercer liderazgo sobre los demás, nuestra vida, nuestro testimonio personal. El que los demás se enteren las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida, los milagros que Él ha realizado en nuestra vida. Esa es nuestra carta de presentación. Cuando se presenta un orador que va a dar una conferencia, se dice, pues este señor va a dar este tema porque él ha sacado un doctorado en tal cosa, una maestría en tal otra, ha investigado, tiene tanta experiencia. Entonces eso le da credibilidad a la gente y a la gente lo recibe de buen modo. Cuando vamos a hacer una obra para el Señor, nuestro testimonio es lo que nos da credibilidad. El que le demos la gloria a Dios, el que la gente vea que tenemos confianza en el Señor, que Él es el que nos inspira, que Él es el que pone tanto en nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? Como dice, eh, pues me parece que en Filipenses está eh, esto, Filipenses capítulo 2 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor nos, tiene un propósito para nosotros. Entonces Él nos inspira para ese propósito, como en el caso de Nehemías. Él nos pone donde Él quiere que estemos para que cumplamos su propósito. Pero aparte, Él nos ayuda a hacerlo. Él nos inspira, pero está con nosotros. Y eso es lo que prácticamente Nehemías le está diciendo a la gente. Dice, eh, les conté como la mano de Dios había estado conmigo y relaté lo que el rey me había dicho. Entonces ahí al pueblo reacciona y exclama, manos a la obra. Ya los inspiró, ya hicieron conciencia, no se habían dado cuenta probablemente de la desgracia en la que estaban o lo habían ignorado, pero ahora que Nehemías les habla, pues ninguno dice, ah, no, mucho trabajo. No, eso no va a ser posible, no va a funcionar. No, la respuesta es unánime, manos a la obra, y lo cumplieron y comenzaron la reconstrucción. Se pusieron a trabajar inmediatamente. 3 días después que llegó Nehemías, los inspira y empiezan a trabajar.
Cuando lo supieron, ahí están otra vez los enemigos, Sanballat el horonita, Tobías el amonita y Gesén el árabe, tres nacionalidades eh, en contra de ellos. Se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, ¿qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Y Nehemías le contesta, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen autoridad, ni derecho, ni son parte de la historia de Jerusalén. Bueno, como quien dice, ustedes no tienen nada que ver en esto, son de otras nacionalidades. Eh, nosotros somos el pueblo de Dios, el Señor está con nosotros, Él nos va a conceder salida adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. No dice, yo vine aquí comisionado por el rey, así que yo tengo la autoridad, yo eh, voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, como hay muchos yoístas, ¿verdad? Todo es y yo puedo, y yo lo hago, y qué. No, él dice, el Dios del cielo nos va a conceder salir adelante. Nosotros somos los siervos, solo estamos obedeciendo, y vamos a empezar, y como Él está con nosotros, nadie se va a oponer. Y ustedes no tienen autoridad ni derecho, ni son parte de la historia de Jerusalén. De una vez, los calla totalmente, eh, porque Él sabe a lo que va, tiene claro su misión, tiene claro su propósito, entonces no hay quien lo haga retroceder. Bueno, eso es lo que tenemos para hoy por, pues, tema de tiempo. eh, eh, no podemos avanzar más, pero creo que vimos los detalles más importantes y la siguiente semana continuamos con esta historia. Vemos cómo este libro de Nehemías nos deja tanto, eh, especialmente ah, para los que desempeñan funciones de liderazgo. Hay tanto que aprender de Nehemías, tanto que aprender de la misericordia del Señor, de la bondad del Señor, cómo el Señor actúa a favor de sus hijos. Y aquí estamos hablando de reconstrucción física de la ciudad, pero eso aplica a nuestras vidas también, porque hay momentos en nuestra vida que nuestra vida está en ruinas, que nuestra espiritualidad está por los suelos, que está derrumbada, o que los problemas o las tragedias o las crisis de la vida nos tienen en una situación deplorable espiritualmente, anímicamente, eh, y hasta cierto punto es normal. Y recordemos que pues, el enemigo siempre va a trabajar en contra. Y a pesar de que somos cristianos, que confiamos en el Señor, eso no quiere decir que no tengamos dificultades, que no tengamos problemas, que vengan momentos en nuestra vida donde sentimos que todo se derrumba, que todo se viene abajo. Pero sin embargo, en esos momentos tenemos que reconstruir nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra vida espiritual, y va a haber oposición para esa reconstrucción. Pero tenemos que pensar en eso. El Señor es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Él pone en nuestros corazones que tenemos que levantarnos, que tenemos que salir adelante, que tenemos que reconstruir nuestra vida espiritual, que tenemos que salir de la depresión, que tenemos que salir de tantas situaciones que se pueden dar físicamente y espiritualmente en nuestras vidas, pero también tenemos que poner manos a la obra. No podemos pasar preocupados o deprimidos o con bajón espiritual toda la vida, porque obviamente si nos caemos, lo que tenemos que hacer es levantarnos. Si nos tropezamos y nos caemos en la calle, no vamos a quedar tirados en el suelo. Lo primero que hacemos es levantarnos, primero por vergüenza, ¿va? Que no nos mire nadie, y segundo porque pues tenemos que seguir caminando y llegar a donde tenemos que llegar. La vida espiritual es igual. Podemos caernos, podemos tropezar, podemos tener dificultades, de hecho las vamos a tener siempre, especialmente si queremos servir al Señor, pero pues la palabra del Señor nos inspira, nos dice pues que el Señor pone en nosotros el querer como el hacer, y tenemos que estar conscientes de eso y saber que el Señor está con nosotros. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, hermanos, como dijo Nehemías, ánimo, ánimo para
para salir adelante, ánimo para crecer espiritualmente, ánimo para crecer en todos los sentidos. O sea, tenemos que aprender siempre de todo, crecer, madurar, tanto en nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro trabajo, nuestras relaciones. Tiene que haber crecimiento constante, no Mm, podemos estancarnos, pero sobre todo creciendo espiritualmente. ¿Cómo? A través de la palabra del Señor, que nos da ahí todas las claves. Y pues para eso estudiamos, para eso nos reunimos, para que la palabra del Señor nos ayude a crecer en todos los aspectos. Pero bueno, lo dejamos aquí, pues los dejo descansar porque ya pues agotamos el tiempo, pero pues espero que los puntos que vimos pues hagan efecto en nuestras vidas.